Hola a todos, mi nombre es Rubí Mayel Jiménez, estudiante de Contaduría Pública del curso Contabilidad para la Gestión Pública. En este caso vamos a hablar del análisis de contabilidad y el control en el ámbito público. El Estado. El Estado es una manera en cómo los ciudadanos han adoptado para organizarse en lo político, manteniendo la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que se establecen. De esta manera que se lleva una sana convivencia en el entorno de la convivencia ciudadana. Las funciones del Estado son varias, las cuales se dividen en servir, permitir la participación de todos los ciudadanos y promover de manera consecutiva la prosperidad general de cada uno de ellos. Garantizar a los ciudadanos que se cumplan de manera efectiva los principios, deberes y derechos que están plasmados en la Constitución Política. La Constitución Política es el documento considerado importante en el país por lo que se encuentra plasmado en el mismo. Allí encontramos los principios sobre los cuales se debe regir el país. También se encuentra la estructura del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos y también de las instituciones y el sistema público. Está explícito en cómo se debe actuar y cómo no, de manera que podamos respetarnos entre nosotros. Contabilidad pública. Se enfoca en garantizar que una organización o entidad gubernamental tenga una contabilidad transparente y clara, que permita a los ciudadanos entender y evaluar el uso de los recursos públicos. Es crucial para llevar un buen manejo de las finanzas del gobierno y lograr la confianza de los ciudadanos en el manejo de los fondos del sector público. La importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano. La contabilidad pública es fundamental para el Estado por varias razones, debido a que esta cumple un papel esencial en la gestión, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. También proporciona una visión clara y precisa de cómo se utilizan los recursos públicos, permitiendo que los ciudadanos y otras entidades interesadas comprendan cómo se gestionan los fondos del Estado. Asimismo, los informes contables y financieros son herramientas claves para las entidades públicas para que rindan cuentas sobre su gestión, asegurando que los responsables de administrar los recursos públicos lo hagan de manera efectiva y honesta. También es crucial para la elaboración de presupuestos, planes financieros, facilitando la asignación de recursos de manera eficiente y la planificación de gastos en función de los ingresos disponibles. Asimismo, proporciona datos necesarios para monitorear el uso de recursos y controlar los gastos, asegurando que los fondos que se utilicen según lo planeado, permitiendo la detección temprana de desviaciones o malversaciones. La contabilidad pública asegura el cumplimiento de las normativas y regulaciones de contables establecidas con la norma internacional de contabilidad del sistema público y las directrices nacionales. ¿Cuál es el catálogo general de cuentas? El catálogo general de cuentas de las entidades del gobierno es en el cual se basan las entidades para realizar los registros y reporte de información financiera ante la Contaduría General de la Nación. La estructura del catálogo general de cuentas está conformada por 4 niveles. Un código contable debe estar conformado por 6 dígitos. La clase cuenta de un dígito contable. El grupo son 2 dígitos del código contable. Cuenta 3 o 4 dígitos del código contable y subcuenta de 5 o 6 dígitos del código contable. Catálogo general de cuentas. En la clase 1 encontramos los activos. Estas son de naturaleza débito. También la clase 2, que son pasivos, el cual se registran en créditos. Clase 3, patrimonios, créditos. Clase 4, ingresos, los cuales también son créditos. La fase 5, que son gastos, los cuales van en débito. La clase 6, 7 y 9 también son débitos. Son de diferentes tipos de cuentas, las cuales podemos ver plasmadas en el cuadrito. Los activos son los recursos controlados por la entidad como resultados de eventos pasados, los cuales se esperan que dejen resultado económico. Los activos se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Los activos no corrientes son aquellos que esperan convertir en efectivo o vender en el transcurso del tiempo. Estos son el efectivo equivalente, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones a corto plazo y gastos pagados por anticipado. Los activos no corrientes son los que convierten en efectivo fácilmente, tales como propiedad, planta y equipo, inversión a largo plazo, activos intangibles, activos diferidos. Activos son importantes en las entidades ya que sean privadas o públicas, porque nos permiten la generación de ingresos por medio de las ventas de algún activo. Representa un valor importante de una empresa.
Sirve a garantía al momento de financiar un endeudamiento. Los activos son de naturaleza débito y clase S1. Pasivos. Estos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública derivadas de hechos pasados. Representan un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicio de beneficios económicos. Representan deudas o compromisos que deben ser pagados en el futuro. Tipos de pasivos. Hay pasivos corrientes y no corrientes. En los corrientes son aquellos que deben ser pagados dentro de un año fiscal, como cuentas por pagar a proveedores por bienes y servicios adquiridos, sueldos y salarios devengados, no pagados, intereses por pagar sobre la deuda pública y obligaciones fiscales a corto plazo. Pasivo no corriente son aquellas deudas que vencen en un plazo mayor a un año fiscal, las cuales pueden ser deudas públicas a largo plazo, como bonos y préstamos, pensiones y otras obligaciones laborales de largo plazo y provisiones para contingencia de litigios. Características de los pasivos. La primera es obligación de pago. Son los compromisos financieros entre el ente público que debe honrar. Medibles deben poder ser cuantificados en términos monetarios, generadores de flujos de efectivo saliente. Y vínculo legal. Estos surgen de contratos, leyes, decretos y otras normativas legales que obligan a la entidad pública a cumplir con los pagos. La importancia de estos pasivos en la contabilidad pública. La correcta contabilización y reporte de los pasivos permiten una mayor transparencia y responsabilidad fiscal, ayudando a la ciudadanía y a los organismos de control a evaluar la salud financiera del sector público. Además, permite a los gobiernos planificar y gestionar adecuadamente los recursos financieros, equilibrando las necesidades presentes con las obligaciones futuras. El patrimonio. Este representa el valor neto de los activos menos los pasivos de una entidad gubernamental. El patrimonio refleja los recursos que tienen las entidades públicas para cumplir con sus funciones y objetivos que pueden entenderse como el valor residual que queda después de que se ha liquidado todas las obligaciones. La importancia del patrimonio en esta contabilidad. El patrimonio neto muestra la capacidad del ente público para cumplir con sus obligaciones, proporciona una visión clara de la situación financiera del sector público, ayuda a la elaboración de estrategias para la gestión de los recursos públicos, permitiendo una adecuada asignación de los fondos para proyectos y servicios. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio? El activo neto es el valor resultante de la diferencia entre los activos y los pasivos. Fondos propios, aportaciones iniciales y posteriores, así como los resultados de acumulados, superávits o déficits de ejercicio anteriores. El resultado de ejercicio reflejan el superávit déficit generado durante el periodo fiscal específico. Las reservas, fondos destinados a cubrir eventualidades o inversiones futuras, a menudo establecidas por normas legales o administrativas. Ajustes por revalorización, cambios en el valor de los activos y pasivos generalmente por razones de inflación. Los ingresos. Estos representan los recursos financieros que una entidad gubernamental obtiene a través de diversas fuentes para financiar las actividades y servicios públicos. Esos ingresos son esenciales para el funcionamiento del gobierno, ya que permite la prestación de servicios y la ejecución de proyectos y cumplimiento de sus obligaciones. Las características de estos ingresos en la contabilidad son periodificación, diversificación y dependencia de la economía. Tipos de ingresos. Tenemos ingresos tributarios, que son obtenidos a través de impuestos y contribuciones. Ingresos no tributarios son aquellos recursos que no provienen de impuestos, transferencias de subvenciones, ingresos patrimoniales, ingresos financieros. Gastos. Un gasto es un egreso o una salida de dinero que tiene la empresa por cual se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Tipos de gastos. Tenemos gastos operacionales, gastos no operacionales. Los gastos operacionales son aquellos gastos regulares, aunque no se implementan directamente en la producción de un bien o servicio, sino fundamentalmente para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Gastos no operacionales son gastos eventuales, no hacen parte de la operación normal del negocio. Algunos casos suelen ser multas, demandas o reemplazos. Clasificación de los gastos. Tenemos gastos fijos, gastos variables y gastos inesperados. La diferencia entre costo y gasto en la contabilidad es que estos son confundidos, ya que ambos se caracterizan en común. Las dos cuentas disminuyen la utilidad de la empresa, pero esto se ve reflejado en los estados de situación financiera. Normas internacionales de contabilidad en el sector público. Es un conjunto de normas emitidas en el 2001 por la Federación Internacional de Contadores
las cuales se aplican en las ramas del poder público y se dan para la reparación de los informes financieros en el sector, los cuales son responsables de la entrega de servicio para beneficiar al público, los cuales suelen financiar sus actividades de manera directa o indirecta de los impuestos o transferencias que provienen de otros niveles del gobierno, contribuciones sociales, deudas, etc. Otro objetivo de la NICS: buscan mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades del sector público, estableciendo principios y directrices claras para la presentación de los informes financieros. Se esfuerzan para garantizar que la información financiera presentada sea relevante, confiable, comparable y comprensible. Esto ayuda a las tomas de decisiones informadas y a evaluar la gestión financiera de las entidades del sector público. Promueven la equidad de asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y efectiva. Además, fomentan la sostenibilidad al considerar el impacto financiero a largo plazo de las decisiones que se toman por las entidades del sector público. Buscar lograr la consistencia en la presentación de informes financieros entre diferentes entidades del sector público, facilitando la comparación de datos y resultados entre distintas jurisdicciones o periodos. Pueden mejorar su gestión financiera y tomar decisiones basadas en información precisa y relevante. Modelo estándar de control interno. Es una estructura del sistema de control interno de las entidades públicas, basándose en la Ley 87 de 1993, la cual habla del control interno. Según el Decreto 1599 de 2005, facilita el desarrollo e implementación de control interno, dando una estructura para el control de la estrategia, de la gestión y la evaluación de las entidades del Estado, orientándolos hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. Pilares del modelo estándar de control interno. Tenemos el autocontrol, el cual es la capacidad que tiene cada sector público para controlar su trabajo y detectar errores. Autorregulación es la capacidad de una institución que aplica de manera participativa al interior de las entidades los métodos propuestos por la normatividad, permitiendo la implementación del control interno con eficiencia y transparencia. Autogestión es la capacidad de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva y eficiente la función administrativa asignada por la Constitución. Esto fue todo el análisis de los 4 casos que vimos durante el semestre. Gracias.